Nunca pensé que a los 72 años tendría que esconder un libro como si fuera contrabando en mi propia casa. Ahí estaba yo, con las manos temblando mientras fingía leer el periódico, observando cómo mi nuera Clara destrozaba sistemáticamente todo lo que me definía como persona. Cada movimiento suyo era una declaración de guerra silenciosa. Sacaba mi blusa favorita del armario y la miraba como si fuera basura tóxica. «Beatriz, este suéter es demasiado llamativo para una mujer de tu edad», decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante meses. «Estos zapatos son un riesgo de caídas. Esta blusa ya no te queda bien». Una tras otra, mis decisiones de toda la vida siendo juzgadas y descartadas por alguien que ni siquiera me conocía realmente. Lo más doloroso no era lo que decía, sino cómo lo decía, con la seguridad absoluta de alguien que creía tener derecho divino para rediseñar mi existencia. Como si mis 72 años de experiencia eligiendo mi propia ropa hubieran sido solo un ensayo para este momento en que finalmente alguien competente tomaría las decisiones correctas por mí. Pero lo que Clara no sabía es que mientras ella reorganizaba mi armario, yo estaba memorizando cada una de sus palabras, preparándome para el día en que le devolvería el favor, con intereses. Mateo, mi único hijo, revisaba mis medicamentos por tercera vez esta semana, reorganizando las pastillas con la meticulosidad de alguien que cree estar salvando a una incompetente. Sus dedos largos, tan parecidos a los de su padre Roberto, contaban y recontaban cada comprimido como si yo fuera incapaz de seguir las instrucciones más básicas. «Mamá, tenés que ser más cuidadosa con los horarios», murmuró sin mirarme, su voz cargada de esa paciencia exagerada que reservaba para niños pequeños y ancianos confundidos. El departamento que había sido mi refugio durante 30 años se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde yo era la única que había depuesto las armas. Desde la muerte de Roberto hace 2 años, cada superficie había sido optimizada, cada mueble reubicado por seguridad, cada decisión mía cuestionada y posteriormente anulada por el bien de mi bienestar. La mujer que una vez había dirigido programas de alfabetización para adultos y había coordinado eventos culturales en la Biblioteca Municipal de Córdoba, ahora no podía decidir qué desayunar sin recibir una conferencia sobre nutrición geriátrica. Clara continuaba su inspección matutina con la determinación de un general revisando tropas derrotadas, sus ojos azules escaneando cada rincón en busca de problemas que resolver. «Beatriz, encontré esta revista de literatura debajo de tu cama. ¿No crees que sería mejor leer algo más apropiado para tu situación? Acá tenés esta revista de salud para adultos mayores que compré especialmente para vos». Sus palabras se clavaban en mi pecho con la familiaridad dolorosa de una herida que nunca cicatrizaba, recordándome que mi opinión sobre lo que me gustaba leer ya no importaba. Observé cómo sacaba mis libros de ensayos políticos y los reemplazaba con novelas románticas que jamás habría elegido, como si mi capacidad intelectual hubiera disminuido automáticamente al cumplir 70 años. La transformación de mi hogar en un espacio apropiado para adultos mayores había sido gradual pero implacable. Alfombras antideslizantes que cambiaban la estética de mis pisos de madera, barras de apoyo instaladas sin mi consulta, muebles bajos para evitar que me esforzara demasiado, alcanzando objetos en estantes altos. Cada cambio venía acompañado de explicaciones razonables que sonaban tan lógicas que protestar parecía caprichoso y hasta peligroso. Mientras ellos continuaban con su rutina de control disfrazado de cuidado, yo buscaba discretamente debajo del cojín del sofá el lomo desgastado de un ejemplar de 100 años de soledad que había logrado esconder de sus múltiples reorganizaciones. Era un ritual que había desarrollado sin explicación consciente. Cada vez que sentía que mi identidad se desvanecía como humo entre mis dedos, necesitaba tocar ese libro específico y recorrer con las yemas las páginas donde había escrito notas décadas atrás. Las palabras de García Márquez, subrayadas con mi letra joven y decidida, se habían convertido en mi ancla silenciosa en medio de la tormenta de condescendencia que se había vuelto mi vida cotidiana.
Era un recordatorio tangible de que una vez había tenido una mente que importaba, pensamientos que valían la pena conservar, ideas que otros respetaban lo suficiente como para escuchar y debatir. Mis dedos encontraban automáticamente las páginas donde había analizado el realismo mágico, donde había comparado las técnicas narrativas con otros autores latinoamericanos, donde había sido una mujer con opiniones propias. Nadie en la casa sabía por qué ese libro en particular tenía el poder de calmarme cuando el mundo se volvía demasiado pequeño y sofocante a mi alrededor. Ni siquiera yo misma entendía completamente la necesidad urgente de tocarlo en los momentos de mayor desesperación, como si las palabras impresas pudieran devolverme fragmentos de la mujer que había sido antes de convertirme en un proyecto de cuidado. El gesto se había vuelto automático, inexplicable, un ritual privado que realizaba como otros cuentan respiraciones para calmarse. Pero había algo más en esa necesidad compulsiva de tocar el libro, algo que no lograba articular completamente. Era como si García Márquez hubiera escrito sobre la soledad de una manera que anticipaba la mía, como si las páginas contuvieran una fórmula secreta para mantener la cordura, cuando el mundo conspira para hacerte creer que ya no tenés valor. El misterio de por qué específicamente ese libro, por qué esas páginas, por qué esas notas escritas por una versión más joven de mí misma, permanecía sin resolver. Pero la urgencia de ese contacto era innegable. En el momento exacto en que Clara comenzó su sermón sobre por qué mis libros ocupaban demasiado espacio y representaban un riesgo de caídas innecesario, algo completamente extraordinario sucedió en mi hogar. Todas las luces del departamento parpadearon simultáneamente, no una vez, sino 3 veces consecutivas, como si la misma electricidad de la casa hubiera decidido protestar contra sus palabras. El fenómeno fue tan coordinado, tan perfectamente sincronizado con su declaración, que hasta Clara dejó de hablar a mitad de frase. El silencio que siguió fue tan denso y cargado de energía que pude escuchar el zumbido de la heladera en la cocina, el sonido de las llaves del vecino en el pasillo, el latido acelerado de mi propio corazón. Clara miró hacia el techo con una expresión de desconcierto genuino que jamás había visto en su rostro habitualmente controlado y seguro. Sus ojos, siempre tan firmes en sus convicciones sobre lo que era mejor para mí, mostraron por primera vez una grieta de incertidumbre que la dejó momentáneamente sin palabras. Mateo se levantó inmediatamente a revisar los interruptores. Murmuró algo sobre posibles problemas eléctricos en el edificio, pero su voz tenía un tono nervioso que no logró disimular completamente. Revisó cada lámpara, cada conexión, como si pudiera encontrar una explicación lógica para algo que había desafiado toda lógica. Pero yo sabía, con una certeza que no podía explicar racionalmente, que en 30 años viviendo en este departamento de la calle San Martín, las luces nunca habían reaccionado de esa manera tan específica y coordinada. Era como si la casa misma, impregnada de décadas de mi presencia, hubiera decidido manifestar la rabia y la frustración que yo no me atrevía a expresar en voz alta. Como si las paredes que habían sido testigos de mi vida intelectual activa, de mis tertulias literarias con Roberto, de las noches de estudio y escritura, se hubieran rebelado contra la transformación forzada que estaba sufriendo el espacio. La anomalía eléctrica había sido un fenómeno físico imposible de ignorar, una grieta en la realidad que contradecía la normalidad aplastante que Mateo y Clara habían impuesto sobre mi existencia. El tacto familiar del libro contra mis dedos me transportó sin aviso a aquel día crucial de octubre de 1987, cuando Mateo tenía apenas 8 años y llegó corriendo desde la escuela, con lágrimas de humillación rodando por sus mejillas sonrosadas. Los niños de su clase se habían burlado despiadadamente de su lonchera artesanal, de sus zapatos remendados, de la manera en que pronunciaba ciertas palabras con el acento particular de nuestro barrio trabajador en las afueras de Córdoba. «Mamá, quiero ir a la escuela de Carlitos, donde todos los niños son iguales que yo». Había sollozado contra mi pecho, y sus palabras se clavaron en mi corazón maternal como dagas.
Esa misma tarde tenía sobre mi escritorio la carta de aceptación para la beca de estudios avanzados en literatura latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires, una oportunidad que había esperado y por la que había trabajado durante 5 años consecutivos. La beca cubría no solo la matrícula, sino también un estipendio para gastos de vida. Representaba la posibilidad de completar mi doctorado, de convertirme en la académica que siempre había soñado ser. Había planeado especializarme en la obra de escritoras como Elena Poniatowska y Clarice Lispector. Tenía proyectos de investigación que me emocionaban hasta el punto de perder el sueño pensando en las posibilidades. Pero al ver las lágrimas en los ojitos de Mateo, al escuchar su pedido desesperado de pertenecer, de no sentirse diferente, tomé una decisión que en ese momento pareció no solo natural, sino noble y correcta. Esa misma noche, después de acostar a Mateo con promesas de que todo iba a mejorar, me senté en la cocina con Roberto y calculamos cuánto dinero necesitaríamos para mudarnos a un barrio mejor, a una zona donde Mateo pudiera asistir a una escuela privada. La cifra exacta coincidía con el monto que había ahorrado para complementar los gastos de mis estudios doctorales. Recuerdo vívidamente la sensación de esperanza y propósito que me llenaba el pecho mientras firmaba la carta de renuncia a la beca, convencida de que estaba haciendo lo que cualquier madre comprometida habría hecho en mi lugar. Me sentía heroica, sacrificada en el mejor sentido de la palabra, segura de que mi renuncia se traduciría directamente en la felicidad de Mateo y, eventualmente, en su gratitud cuando fuera lo suficientemente mayor para entender la magnitud de lo que había dejado por él. ¿Acaso no era eso lo que definía a las buenas madres en todas las historias que había leído? ¿Poner los sueños de los hijos antes que los propios? La mudanza fue exitosa. Mateo se adaptó rápidamente a su nueva escuela. Hizo amigos. Sus calificaciones mejoraron notablemente. Pero mientras él florecía en su nuevo ambiente, yo comenzaba a sentir un vacío extraño en el pecho, una sensación de pérdida que no sabía cómo nombrar, porque se suponía que debía estar celebrando su éxito. Años después, cuando Mateo ya era adulto y exitoso, a veces mencionaba casualmente lo fácil que había sido para él estudiar, como si sus oportunidades hubieran aparecido naturalmente, sin el sacrificio silencioso que las había hecho posibles. La imagen de aquella decisión maternal se disolvió gradualmente para dar paso a un recuerdo más reciente y considerablemente más doloroso. El momento en que Roberto recibió el diagnóstico de Alzheimer temprano y decidí renunciar a mi trabajo en la biblioteca municipal para convertirme en su cuidadora de tiempo completo. Llevaba 25 años trabajando en la biblioteca. Había ascendido desde asistente hasta coordinadora de programas culturales. Había desarrollado proyectos de alfabetización que habían sido reconocidos a nivel provincial. Mi trabajo no era solo una fuente de ingresos, era mi identidad profesional, mi contribución al mundo, el lugar donde mi conocimiento y experiencia eran valorados y necesarios. Mateo, ya casado con Clara y establecido en su carrera de ingeniero, había venido a casa la noche después del diagnóstico con una expresión de determinación que reconocí inmediatamente. «Mamá, Clara y yo hemos estado hablando, y creemos que lo mejor es que te dediques completamente a cuidar a papá. Vos sos la única que realmente sabes cómo cuidarlo, que entendés sus necesidades, que podés darle la atención personalizada que va a necesitar. Dan». Sus palabras sonaron tan razonables, tan llenas de reconocimiento hacia mis capacidades como esposa y cuidadora, que me sentí valorada de una manera que no había experimentado en años. Pero lo que realmente me convenció fueron las promesas que siguieron, pronunciadas con una solemnidad que me hizo creer que eran compromisos sagrados. «No te vas a quedar sola en esto, mamá. Clara y yo vamos a ayudarte económicamente para que puedas contratar una enfermera algunas horas por semana. Vamos a turnarnos para darte respiro los fines de semana. Vamos a asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas para cuidarlo, sin que tu propia salud se deteriore». La promesa más importante, la que selló mi decisión, fue cuando me tomó las manos y me miró directo a los ojos. «Mamá, vos sos la persona más fuerte que conozco. Papá tiene suerte de tenerte, y nosotros vamos a estar ahí para apoyarte en cada paso».
Esas palabras se sintieron como un reconocimiento profundo a mi amor, a mi dedicación, a mi capacidad única para cuidar al hombre que había sido mi compañero durante 35 años. Renuncié a mi trabajo al día siguiente, convencida de que estaba tomando la decisión correcta, de que mi familia me respaldaba, de que juntos podríamos enfrentar la enfermedad de Roberto con dignidad y amor. Durante las primeras semanas, Mateo y Clara cumplieron parcialmente sus promesas. Venían los domingos, traían comida, se quedaban unas horas para que yo pudiera salir a caminar por el Parque San Martín, pero gradualmente, como el humo que se disipa sin que uno se dé cuenta exactamente cuándo, esas promesas comenzaron a evaporarse. Primero fueron las visitas que se espaciaron. Mamá, este domingo tenemos un compromiso social importante para la carrera de Mateo. Luego fue la ayuda económica que se volvió irregular. Este mes está difícil con la hipoteca nueva, pero el próximo mes, sin falta. Finalmente, los respiros prometidos desaparecieron completamente. Mamá, Clara está embarazada y necesita reposo. No puede estar expuesta al estrés de ver a papá en esas condiciones. La solemnidad de las promesas originales contrastaba cruelmente con la realidad fría y solitaria de cuidar a Roberto durante 4 años completos, viendo cómo nuestros ahorros se evaporaban en medicamentos y tratamientos, mientras mi propia salud se deterioraba por el estrés crónico y el agotamiento físico. Mateo siempre tenía una razón válida para no poder ayudar. La nueva casa en Barrio Cerro de las Rosas, el bebé que estaba llegando, los compromisos laborales que no podía cancelar. Cada excusa venía acompañada de elogios a mi fortaleza y mi dedicación, como si el reconocimiento verbal pudiera compensar la ausencia de apoyo práctico. El recuerdo más doloroso llegó como una puñalada directa al corazón. La tarde de otoño en que empaqué cuidadosamente mis 20 años de notas de investigación sobre literatura femenina latinoamericana y las doné a la biblioteca municipal. Le dije a Laura, la joven bibliotecaria que había sido mi asistente, que alguien más joven y con más energía podría darles mejor uso. Pero las palabras se sintieron como ceniza en mi boca. Esos archivos representaban 2 décadas de trabajo meticuloso, análisis cuidadosos de la obra de autoras como Clarice Lispector, Elena Poniatowska, Rosario Castellanos, reflexiones profundas que había planeado convertir algún día en un libro académico. Cada carpeta contenía no solo investigación, sino pedazos de mi alma intelectual, comparaciones que había desarrollado entre diferentes corrientes del feminismo literario, conexiones que había establecido entre el contexto histórico y las técnicas narrativas, teorías propias sobre la evolución del personaje femenino en la literatura del boom latinoamericano. Había pasado incontables noches organizando esas ideas, escribiendo ensayos preliminares, soñando con el día en que tendría tiempo para sintetizar todo ese conocimiento en una contribución significativa al campo académico. Recordaba perfectamente las noches en que Roberto me traía té mientras yo trabajaba en mis análisis, cómo me alentaba a continuar con mis investigaciones, cómo creía en mi capacidad intelectual incluso cuando yo misma dudaba. Pero cuando Roberto murió y Mateo comenzó sus visitas de cuidado, que gradualmente se convirtieron en sesiones de control y reorganización, ya no había tiempo ni energía mental para proyectos intelectuales ambiciosos. Cada vez que intentaba retomar mis notas, aparecía una nueva preocupación sobre mi bienestar, que me esforzaba demasiado, que el trabajo intelectual intenso no era apropiado para mi nueva etapa de vida, que debía concentrarme en disfrutar mi jubilación en lugar de estresarme con proyectos complejos. Mamá, ya cumpliste tu etapa productiva. Ahora es momento de descansar y dejar que otros más jóvenes tomen la posta, había dicho Mateo con esa sonrisa condescendiente que se había vuelto su expresión característica cuando hablaba de mis actividades intelectuales. La tarde en que doné esas carpetas, Laura me miró con una expresión de incredulidad y tristeza que no pude interpretar completamente en ese momento. Señora Beatriz, ¿está segura? Este trabajo es valiosísimo. Es investigación original que podría beneficiar a muchos estudiantes y académicos. ¿No prefiere guardarlo por si acaso cambia de opinión? Pero yo ya había internalizado tanto los mensajes sobre mi incapacidad creciente
que insistí en que era mejor pasar la antorcha a alguien más capaz. Laura había intentado convencerme durante casi una hora, mencionando específicamente mis ensayos sobre La mujer rota de Simone de Beauvoir y mis comparaciones entre Clarice Lispector y Virginia Woolf, trabajos que ella consideraba genuinamente brillantes. En retrospectiva, entendía ahora la conexión dolorosa entre ese día de renuncia intelectual total y mi ritual compulsivo con el ejemplar de García Márquez. Ese libro era el único vestigio que había logrado salvar de mi vida anterior, el último hilo que me conectaba con la mujer que una vez había sido capaz de tener ideas propias, pensamientos originales que valían la pena preservar y compartir. Las páginas subrayadas y anotadas eran evidencia tangible de que había existido una versión de mí misma que pensaba, analizaba, creaba conocimiento, una mujer cuya mente era respetada y valorada. Era por eso que necesitaba tocar esas páginas en los momentos de mayor desesperación, para recordarme que la mujer intelectual que había sido no había muerto, solo había sido enterrada bajo capas de expectativas ajenas y sacrificios supuestamente nobles. El sonido brutal de cajas de cartón siendo arrastradas por el piso me devolvió al presente con una violencia que me cortó la respiración y me hizo soltar el libro que tenía entre las manos. Corrí hacia la ventana del living, tropezando con los muebles que habían sido reubicados sin mi consulta, y lo que vi desde el cuarto piso me congeló la sangre en las venas. Mateo y Clara estaban metódicamente sacando mis pertenencias desde el depósito del edificio hacia la acera de la calle San Martín, preparándolas para el camión de recolección de basura, que pasaría en exactamente una hora según el cronograma municipal que conocía de memoria. Entre las cajas que reconocí inmediatamente, pude distinguir los lomos dorados y plateados de mis primeras ediciones. Una colección de Gabriel García Márquez que había conseguido libro por libro durante mis años de trabajo en la biblioteca. Ejemplares firmados de Elena Poniatowska que había adquirido en la Feria del Libro de Buenos Aires. Primeras ediciones de Clarice Lispector que había comprado con el dinero de mis primeros sueldos como bibliotecaria. Cada uno de esos libros tenía una historia personal. Representaba no solo una inversión económica, sino emocional. Eran los compañeros silenciosos de 40 años de vida intelectual activa. Ahí estaba mi ejemplar original de La Casa de los Espíritus, con todas mis notas marginales, mi colección completa de Rayuela en diferentes ediciones, mis libros de poesía de Alfonsina Storni y Juana de Ibarburu. No era simplemente un ataque a mis posesiones materiales, era la aniquilación sistemática y deliberada de todo lo que me definía como persona culta, como mujer intelectual, como individuo con historia y criterio propio. Era como si hubieran decidido borrar físicamente la evidencia de que alguna vez había sido algo más que una anciana que necesitaba cuidado. La brutalidad del acto me golpeó con una fuerza que no había anticipado. No se trataba de una simple reorganización doméstica, sino de un intento consciente de reescribir mi identidad, de eliminar cualquier rastro de la mujer competente y cultivada que había sido. ¿Qué están haciendo?, grité desde la ventana con una voz que no reconocí como propia, áspera de incredulidad y terror. Mateo levantó la vista hacia mi ventana y simplemente alzó la mano con un gesto de tranquilidad. Sonrió con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante meses, como si estuviera calmando a una niña histérica que no entendía que los adultos estaban tomando decisiones importantes por su bien. Clara ni siquiera interrumpió su trabajo, continuó revisando el contenido de las cajas con la eficiencia de alguien que estaba ejecutando un plan cuidadosamente preparado y ensayado. Bajé las escaleras corriendo, mis piernas de 72 años moviéndose más rápido de lo que habían hecho en años, impulsadas por una adrenalina que no sentía desde los días de activismo estudiantil en los 60. Cuando llegué a la planta baja, jadeando y con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, me dirigí directamente hacia las cajas que contenían mis libros más preciados. Tomé entre mis manos temblorosas el ejemplar de La Casa de los Espíritus, con todas mis notas manuscritas en los márgenes, páginas y páginas de análisis que había escrito durante mi época más productiva como lectora y pensadora. Fue en ese momento de pánico absoluto cuando escuché a Clara hablando por teléfono con alguien, su voz llevada por el viento de la tarde cordobesa. «Sí, María».
Ya casi terminamos de limpiar todo el desorden. No se ha dado cuenta de la mitad de las cosas que sacamos. Mateo tenía razón. Era importante mantenerla ocupada arriba mientras nosotros nos encargábamos de las cosas pesadas y complicadas. Las palabras se estrellaron contra mi pecho como martillazos físicos, cada sílaba revelando una traición más profunda de lo que había imaginado posible. La conversación continuó. Sí, el geriátrico ya está al tanto de la situación. Dijeron que tienen lugar disponible para el mes que viene si decidimos acelerar el proceso. No solo habían estado planeando esto durante semanas o tal vez meses, coordinando mis distracciones como si fuera una prisionera a la que había que manejar, sino que habían estado discutiendo mi situación con otras personas, compartiendo detalles íntimos de mi vida como si fuera un caso de estudio en lugar de un ser humano con derecho a la privacidad. La frase «no se ha dado cuenta de la mitad» implicaba que esta no era la primera vez, que habían estado removiendo pedazos de mi vida gradualmente, probando hasta dónde podían llegar antes de que yo protestara. Pero el detalle más escalofriante era la mención casual del geriátrico, como si mi futuro ya hubiera sido decidido sin que yo tuviera la menor participación en esa decisión. Pero lo que más me dolió, lo que se clavó en mi corazón como un cuchillo oxidado, fue la naturalidad casual con la que Clara se refería a mí, como si fuera una incapaz mental que necesitaba ser manipulada y controlada para su propio bien. Hablaba de mí con el mismo tono que usaría para describir las travesuras de un niño pequeño o las complicaciones de cuidar a una mascota problemática. La información era devastadoramente incompleta. No sabía quién era María, no sabía cuántas otras personas estaban al tanto de sus planes, no sabía qué más habían decidido sobre mi futuro sin consultarme. Pero era suficiente para entender que mi pasividad había sido interpretada como consentimiento para mi propia desaparición como individuo autónomo. Cuando me acerqué a confrontarlos directamente, Clara terminó rápidamente su llamada telefónica y adoptó inmediatamente su expresión de preocupación maternal. «Beatriz, querida, ¿qué haces acá abajo? Deberías estar descansando arriba. Nosotros nos encargamos de todo esto. No tenés que preocuparte por nada». Su habilidad para cambiar instantáneamente de conspiradora a cuidadora me reveló algo aterrador sobre su carácter. Era capaz de mentirme directamente a la cara mientras ejecutaba planes que afectaban profundamente mi vida. Había perfeccionado el arte de la manipulación emocional. Sabía exactamente qué tono usar, qué expresión adoptar, qué palabras elegir para desarmar cualquier protesta que pudiera hacer. Mateo se acercó con esa expresión de paciencia infinita que había perfeccionado, la misma que usaba para explicarme cómo usar aplicaciones del teléfono que ya sabía usar perfectamente. «Mamá, estos libros están ocupando demasiado espacio y juntando polvo. Además, algunos están en muy mal estado. Es mejor donarlos a personas que realmente los van a usar. Vos ya no necesitas tener tantas cosas acumuladas». La palabra «acumuladas» me golpeó como una bofetada. Mi biblioteca personal, curada cuidadosamente durante décadas, había sido reducida a acumulación, como si fuera el resultado de un trastorno mental en lugar de una vida dedicada al conocimiento. Mientras sostenía en mis manos el ejemplar de La Casa de los Espíritus, con mis notas marginales ahora manchadas de humedad por mis lágrimas involuntarias, una certeza aterradora y cristalina se asentó en mi pecho como un peso que dificultaba mi respiración. Mateo y Clara no me veían como una madre, como una suegra, como una persona con historia, conocimiento y derechos, sino como un problema logístico que resolver, un obstáculo inconveniente que manejar hasta que dejara de ser una responsabilidad para ellos. La revelación no era simplemente sobre sus acciones del día, sino sobre quiénes realmente eran en lo más profundo de sus corazones. Personas capaces de desmantelar sistemáticamente la vida de alguien que supuestamente amaban, convencidas de que su comodidad personal justificaba mi aniquilación como individuo. Lo que me aterrorizó más que la traición misma fue darme cuenta de que habían estado estudiando mis reacciones, calculando cuánto podían quitarme antes de que yo protestara, midiendo mi resistencia como científicos observando a un animal de laboratorio.
Cada vez que había aceptado pasivamente una de sus mejoras a mi vida, cada vez que había permitido una pequeña invasión a mi autonomía sin quejarme, había estado proporcionándoles datos sobre hasta dónde podían llegar. Mi silencio había sido malinterpretado no como resignación temporal, sino como evidencia de mi incapacidad creciente para tomar decisiones sobre mi propia existencia. El impacto paralizante de esta epifanía me dejó inmóvil en la acera de la calle San Martín, rodeada de los restos físicos de mi identidad intelectual, enfrentando la verdad devastadora de que había criado a un hijo que no solo no me conocía, sino que no tenía interés alguno en conocerme. Para él, yo había dejado de ser una persona compleja con deseos, necesidades y opiniones propias, y me había convertido en una responsabilidad que manejar de la manera más eficiente posible hasta que la naturaleza resolviera el problema definitivamente. La traición era doble. No solo estaban destruyendo mi presente, sino que estaban reescribiendo mi pasado, borrando la evidencia de que alguna vez había sido una mujer intelectual, independiente y respetada. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, reflejando perfectamente el estado devastado de mi ánimo, mientras me senté en la cocina con una taza de té que se enfriaba entre mis manos temblorosas. Había pasado la noche entera despierta, no por insomnio, sino por una rabia fría y calculadora que me había mantenido alerta, planeando, pensando con una claridad que no había experimentado en meses. A las 9 en punto, con el valor que da la desesperación absoluta, marqué el número de Irene Morales, mi vieja amiga del club de lectura de la biblioteca, con quien no había hablado en casi 8 meses debido a las constantes preocupaciones de Mateo sobre mi sobreestimulación social. El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz familiar y cálida atravesara la línea como un rayo de sol cordobés en medio de la tormenta. Beatriz, querida, qué alegría enorme escucharte. Estaba pensando en vos justamente ayer, preguntándome cómo estabas. ¿Cómo has estado, mi amor? Su entusiasmo genuino me recordó inmediatamente que existía un mundo más allá de las paredes que se habían convertido en mi prisión. Un mundo donde mi voz era bienvenida y mi compañía valorada. Las lágrimas comenzaron a brotar antes de que pudiera controlarlas. Meses de soledad y silenciamiento forzado brotando como agua de una represa rota. Cuando finalmente logré articular lo que había sucedido el día anterior, describiendo la escena de mis libros en la acera y las conversaciones telefónicas que había escuchado, el silencio del otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que se había cortado la comunicación. Podía escuchar la respiración de Irene, más profunda de lo normal, como si estuviera procesando información que la perturbaba profundamente. Finalmente, cuando habló, su voz había cambiado completamente de registro, desde la calidez casual hasta una seriedad profesional que reconocí inmediatamente de sus años como abogada laboralista en el Sindicato de Empleados Municipales. Beatriz, mi querida amiga, dijo con una firmeza que no admitía dudas. Lo que me estás describiendo no es cuidado familiar. Es abuso emocional y psicológico sistemático. Y quiero que sepas que lo que están haciendo no solo es moralmente reprehensible, sino que también es potencialmente ilegal según la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Personas Mayores. Las palabras me golpearon como un baldazo de agua fría, porque nunca había pensado en mi situación usando ese vocabulario específico. Nunca había conectado mi experiencia personal con conceptos legales y sociales más amplios. Pero la claridad con la que Irene lo expresó me hizo darme cuenta de que otras personas con experiencia y conocimiento, podían ver patrones en mi situación que yo había normalizado debido a la proximidad emocional. Su reacción contradecía completamente mis expectativas internas. En lugar de sugerirme que fuera más comprensiva con mis devotos hijos, en lugar de minimizar mi experiencia como malentendidos familiares normales, me estaba validando no solo mi dolor, sino mi derecho a sentirlo y a actuar en consecuencia. Beatriz, ¿tenés papel y lápiz cerca? Te voy a dar algunos números de teléfono que necesitas tener. Y quiero que sepas que no estás sola en esto. Hay recursos, hay leyes, hay personas entrenadas para ayudar en situaciones exactamente como la tuya. La diferencia en el tono de Irene,
La rapidez con la que había adoptado un modo de resolución de problemas me hizo sospechar que había algo más detrás de su reacción tan inmediata y conocedora. Un detalle aparentemente casual cambió el curso completo de nuestra conversación, y sin que lo supiera en ese momento, de mi vida entera. Irene mencionó que acababa de volver de una charla sobre derechos de los adultos mayores en el Centro Comunitario del Barrio San Vicente. Una conferencia que había sido organizada por un grupo de abogados especializados en derecho de familia y adultos mayores. ¿Sabías, Beatriz, que según la ley argentina tenés derechos inalienables que nadie puede violarte sin importar tu edad, tu situación de salud o tu relación familiar con los perpetradores? Esa pregunta implícita despertó una curiosidad intelectual que había estado dormida durante meses. ¿Qué más no sabía sobre mis propios derechos legales y sociales? ¿Cuántas herramientas de protección existían que yo desconocía completamente? 3 días después, exactamente a las 2 de la tarde como habíamos acordado, Irene llegó a mi departamento cargando una carpeta de cuero marrón bajo el brazo y con esa sonrisa determinada que recordaba vívidamente de nuestros días de activismo estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba durante los años 70. Llevaba puesto un traje azul marino que le daba un aire profesional, pero sus ojos tenían el mismo brillo rebelde que había tenido cuando organizábamos protestas contra la censura de libros durante la dictadura. Al verla, sentí inmediatamente que no había venido solo a consolarme o a darme consejos bien intencionados, sino a recordarme algo fundamental sobre mi propia identidad que había estado oculto bajo capas de resignación forzada. «Beatriz, no vine acá a darte lástima ni a consolarte con palabras vacías», dijo mientras abría su carpeta con movimientos precisos y decididos. «Vine a recordarte exactamente quién sos y qué has sido capaz de hacer a lo largo de tu vida». Comenzó a sacar copias de artículos que había escrito para la revista cultural de la Biblioteca Municipal, fotografías de eventos que había organizado, recortes de periódicos donde aparecía mencionada por mis contribuciones a programas de alfabetización para adultos. El reconocimiento auténtico en sus ojos mientras revisaba esos documentos me devolvió instantáneamente una versión de mí misma que había estado enterrada. La mujer que una vez había organizado protestas estudiantiles, que había defendido presupuestos para programas sociales en reuniones municipales, que había sido respetada y consultada por su criterio y experiencia. Mira estos recortes, Beatriz. Mira a esta mujer que coordinó el programa de alfabetización más exitoso en la historia de la Biblioteca Municipal de Córdoba. Mira a esta mujer que escribió análisis literarios que fueron publicados en revistas académicas. Mira a esta mujer que dio conferencias sobre literatura latinoamericana en 3 universidades diferentes. Cada documento que ponía frente a mí era como recuperar piezas de un rompecabezas que había sido deliberadamente desarmado. Recuperar la imagen completa de una mujer competente, intelectual, respetada, que había contribuido significativamente a su comunidad durante décadas. Había olvidado que había escrito para Letras Cordobesas, que había sido invitada a dar charlas en la Universidad Católica, que había organizado el primer festival de literatura femenina latinoamericana en la biblioteca. Pero había algo en la determinación férrea de Irene, en la manera meticulosa con la que había preparado esa carpeta, que me generaba una curiosidad mezclada con incertidumbre. Era obvio que había invertido tiempo considerable preparando esa presentación, que había estado pensando en mi situación con una intensidad que iba más allá de la preocupación casual de una amiga. «Irene, ¿por qué estás haciendo todo esto por mí?», y le pregunté directamente, necesitando entender las motivaciones detrás de su compromiso tan inmediato y total. Había algo en sus movimientos, en la forma en que evitaba ciertos temas, que sugería una conexión personal más profunda con mi situación. Por un momento vi un destello de algo profundamente personal en su mirada, una sombra de dolor que cruzó su rostro antes de que recuperara su expresión profesional. «Digamos que tengo mis razones muy personales para entender lo que significa ser subestimada sistemáticamente por personas que supuestamente te aman», respondió. Y esa revelación parcial me intrigó enormemente. Había algo en su pasado, alguna experiencia propia que la conectaba emocionalmente con mi situación, pero deliberadamente mantenía esos detalles en privado.
Sus ojos se oscurecieron por un momento cuando mencionó personas que supuestamente te aman, y supe que había una historia ahí que no estaba lista para compartir. La información contradictoria era evidente. Si Irene, una mujer tan obviamente capaz, independiente y exitosa, se identificaba tan profundamente con mi experiencia de ser subestimada, ¿qué había en su propia historia que la hacía tan comprometida con mi liberación? La pregunta implícita flotaba entre nosotras sin ser verbalizada. ¿Qué beneficios ocultos o motivaciones personales podría tener Irene al ayudarme a recuperar mi autonomía? Pero en lugar de generar desconfianza, esa incertidumbre me hizo sentir que estaba siendo ayudada por alguien que entendía mi situación desde adentro, desde la experiencia vivida, no desde la teoría o la compasión abstracta. El primer descubrimiento real de mi poder personal llegó como una revelación completamente inesperada, cuando Irene me acompañó al Banco Nación la mañana siguiente para revisar el estado de mis cuentas, algo que Mateo había estado simplificando para mí durante los últimos 8 meses. Mientras esperábamos en la fila bajo las luces fluorescentes del banco, yo estaba mentalmente preparada para confirmar lo que Mateo me había estado diciendo, que mis ahorros eran limitados, que necesitaba ser muy cuidadosa con los gastos, que era una suerte tener hijos responsables que me ayudaran a manejar mis finanzas complicadas. Pero cuando el empleado del banco trajo mis estados de cuenta detallados, la realidad que se desplegó ante mis ojos fue tan diferente de lo que esperaba que inicialmente pensé que había algún error administrativo. Tenía en mis cuentas una cantidad de dinero significativamente mayor de la que Mateo me había hecho creer durante meses. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir independientemente durante muchos años, para contratar ayuda doméstica si la necesitaba, para tomar decisiones sobre mi propia vida sin depender económicamente de nadie. Durante meses, Mateo había manejado mis finanzas diciéndome que apenas alcanzaba para los gastos básicos, que teníamos que ser muy cuidadosos con cada peso, que era una suerte que él y Clara pudieran complementar mis ingresos cuando fuera necesario. Pero los números frente a mí contaban una historia completamente diferente. Tenía suficiente dinero no solo para mantener mi independencia, sino para vivir cómodamente según mis propios términos. Pero la técnica del pero se manifestó inmediatamente en mi mente. Ahora sabía que tenía recursos económicos suficientes para ser independiente, pero eso planteaba una pregunta mucho más aterradora sobre cuántas otras verdades sobre mi situación había aceptado sin verificar. Si Mateo había estado mintiendo sobre algo tan básico y verificable como mis finanzas, ¿sobre qué otras cosas había estado recibiendo información distorsionada? ¿Realmente necesitaba toda la ayuda que me habían estado imponiendo? ¿O había sido parte de un patrón más amplio de crear dependencia artificial? La revelación financiera era solo la punta del iceberg. Debajo había un océano de manipulaciones que aún no había explorado. El empleado del banco, un hombre mayor con décadas de experiencia llamado Eduardo Martínez, hizo un comentario aparentemente casual que se convirtió en una revelación parcial escalofriante. Señora Beatriz, su hijo preguntó varias veces durante los últimos meses sobre los procedimientos específicos para obtener poder financiero completo sobre las cuentas de un pariente. ¿Está usted considerando otorgar ese tipo de autorización? La pregunta cayó como una bomba en la oficina silenciosa del banco, revelando que Mateo había estado explorando maneras de tomar control total sobre mi dinero, sin haber discutido jamás esa posibilidad conmigo. Eduardo continuó. También preguntó sobre los requisitos para ser designado tutor financiero en casos de incapacidad mental. Le expliqué que necesitaría documentación médica específica y una orden judicial, pero parecía muy interesado en los detalles del proceso. Cada habilidad que redescubría sobre mí misma, mi capacidad para entender documentos complejos, mi habilidad para hacer preguntas pertinentes, mi competencia para tomar decisiones financieras, contradecía directamente las etiquetas que habían estado pegando sobre mí durante meses: confundida, frágil, incapaz de manejar asuntos complejos. Pero un detalle intrigante emergió durante mi conversación con diferentes empleados del banco. Varios mencionaron que yo había sido una cliente muy respetada durante décadas, conocida por mi precisión,
mi prudencia y mi comprensión clara de asuntos financieros. Carlos, el gerente de sucursal, incluso comentó: «Señora Beatriz, siempre fue una de nuestras clientas más organizadas. Sus registros personales eran impecables, sus decisiones de inversión muy sensatas. Me extrañó cuando su hijo comenzó a venir en su nombre porque usted siempre había manejado todo perfectamente sola. Sugerían que otros siempre habían sabido la verdad sobre mi competencia, lo que hacía aún más misteriosa la campaña sistemática para convencerme de mi propia incapacidad. ¿Por qué personas que me conocían profesionalmente desde hacía décadas mantenían una opinión tan diferente de mi capacidad comparada con la que Mateo y Clara habían estado promoviendo? La pregunta implícita era perturbadora. ¿Cuántas otras personas en mi vida tenían una perspectiva más precisa de mis habilidades que mis propios familiares? La resistencia externa comenzó a manifestarse de maneras cada vez más obvias e inquietantes. Cuando llamé a Mateo esa misma tarde para informarle que ya no necesitaba que manejara mis cuentas bancarias, su tono cambió tan rápidamente que fue como hablar con una persona completamente diferente. «Mamá, ¿estás completamente segura de que podés manejar todo eso vos sola? Es mucho estrés y responsabilidad para alguien de tu edad. ¿No te parece que estás tomando decisiones muy drásticas muy rápidamente? Tal vez deberías pensarlo un poco más». Sus palabras indicaban un conocimiento oculto detrás de sus intentos de mantener el status quo, como si hubiera estado preparándose para esta conversación y tuviera argumentos ensayados para disuadirme. Pero lo que más me inquietó fue la rapidez con la que cambió su estrategia, cuando se dio cuenta de que los argumentos sobre mi incompetencia no estaban funcionando. «Mira, mamá, si realmente querés manejar tus cuentas sola, está bien, pero al menos déjame ayudarte con la transición. Hay muchos detalles complicados que podés pasar por alto». Era como si tuviera un manual de manipulación y estuviera pasando al siguiente capítulo cuando el anterior dejaba de ser efectivo. La pregunta implícita era aterradora. ¿Cuánto tiempo llevaba desarrollando estas técnicas de control y qué tan consciente era de lo que estaba haciendo? El casi descubrimiento que me heló la sangre llegó cuando, revisando mi teléfono esa noche, encontré mensajes de texto que no recordaba haber leído. Conversaciones entre Mateo y Clara que habían sido enviadas a mi número aparentemente por error. Los mensajes revelaban conversaciones sobre acelerar el proceso y asegurar las cosas legalmente antes de que se ponga difícil. Uno de los mensajes, enviado apenas 2 semanas antes, decía textualmente: ¿ya averiguaste lo del geriátrico en San Isidro? Necesitamos tener todo preparado para cuando llegue el momento de tomar decisiones más firmes. Otro mensaje decía: el abogado dice que si conseguimos que firme los papeles del poder antes de que empiece a resistirse, va a ser mucho más fácil hacer la transición. La presencia de fuerzas que habían estado operando completamente en las sombras se volvió innegable, y la pregunta implícita me aterrorizó hasta los huesos. ¿Cuántas decisiones sobre mi futuro ya habían sido tomadas sin que yo tuviera la menor idea? ¿Cuánto tiempo llevaban planificando mi remoción de mi propio hogar? ¿Qué papeles habían preparado para que yo firmara sin entender completamente las implicaciones? Las preguntas se multiplicaban exponencialmente. ¿Por qué habían estado investigando geriátricos sin consultarme? ¿Qué significaba cuando llegue el momento de tomar decisiones más firmes? ¿Qué abogado habían consultado? ¿Y qué les había aconsejado hacer? La evidencia de una conspiración mucho más amplia y coordinada de lo que había imaginado me hizo entender que mi situación era mucho más precaria de lo que había pensado, pero también que tenía mucho más poder del que me habían hecho creer. Si ellos podían planear en secreto, yo también podía hacerlo. Si ellos podían consultar abogados, yo también tenía ese derecho. Si ellos podían documentar y preparar estrategias, yo podía usar exactamente las mismas herramientas para protegerme. El momento definitivo de mi transformación llegó una semana después, cuando tomé la decisión de implementar un plan completo de recuperación de autonomía que había estado desarrollando con la ayuda estratégica de Irene. Primero, contraté a Roberto Silva, un cerrajero recomendado por el consorcio del edificio, para cambiar todas las cerraduras de mi departamento
una acción que era tanto simbólica como práctica para recuperar el control físico sobre mi propio espacio. Segundo, usé mis propios recursos financieros para contratar a María Elena Vázquez, una abogada especializada en derecho de familia y adultos mayores que Irene me había recomendado después de consultar con su red de contactos profesionales. Tercero, comencé a documentar meticulosamente cada interacción con Mateo y Clara, grabando conversaciones telefónicas con una aplicación que Irene me enseñó a usar, guardando copias de todos los mensajes de texto y manteniendo un diario detallado de cada visita de cuidado, con fechas, horas y descripciones exactas de lo que se había dicho y hecho. La información contradictoria que había estado acumulando durante días me dio no solo la fuerza, sino la estrategia necesaria para actuar de manera coordinada y efectiva. Si Mateo y Clara podían planear mi vida en secreto, coordinando sus acciones y preparando argumentos para neutralizar mi resistencia, yo podía planear mi libertad usando exactamente los mismos métodos: investigación, preparación legal y documentación cuidadosa. Cada capacidad que redescubrí sobre mí misma, mi claridad mental bajo presión, mi habilidad para organizar información compleja, mi capacidad para tomar decisiones estratégicas a largo plazo, revelaba que la fuerza siempre había estado ahí, esperando a que dejara de permitir que otros me definieran y limitaran. La sensación de redescubrir mis propias habilidades era embriagadora. Podía leer documentos legales complejos sin dificultad. Podía hacer preguntas pertinentes que impresionaban a los profesionales. Podía planificar varios pasos adelante como una estratega experimentada. Era como si hubiera estado viviendo con un vendaje en los ojos que finalmente me había quitado, revelando un mundo de posibilidades que había estado ahí todo el tiempo. La abogada María Elena resultó ser una mujer de unos 50 años, con una experiencia vasta en casos similares al mío, y su primera reacción después de escuchar mi historia fue una mezcla de indignación profesional y determinación personal. Señora Beatriz, lo que me está describiendo constituye lo que legalmente llamamos abuso psicológico de adulto mayor y manipulación financiera familiar. Tengo suficiente experiencia en casos como este para asegurarle que usted tiene no solo el derecho, sino los recursos legales para protegerse completamente. Sus palabras me dieron un vocabulario nuevo para entender mi experiencia, contextualizando mi situación personal dentro de un marco legal y social más amplio. María Elena me explicó que según la ley argentina, tenía derechos específicos que ningún familiar podía violar, independientemente de sus buenas intenciones. Lo que su hijo y su nuera han estado haciendo, tomar decisiones sobre su vida sin su consentimiento, manipular información sobre sus finanzas, planear su futuro sin consultarla, constituye una violación clara de sus derechos como adulta mayor. Y lo más importante es que usted tiene todas las herramientas legales necesarias para detener esto inmediatamente. Por primera vez en meses, sentí que tenía no solo apoyo emocional, sino poder real para cambiar mi situación. Pero la técnica del pero se manifestó incluso en mi momento de mayor empoderamiento. Aunque había recuperado el control práctico sobre las dimensiones más importantes de mi vida, la comprensión real de cuánto había perdido de mí misma durante el proceso apenas estaba emergiendo. Cada paso hacia mi independencia revelaba nuevas capas de la manipulación psicológica que había estado sufriendo, como si mi transformación fuera solo la superficie de una verdad mucho más profunda sobre poder, control y dignidad personal. Me daba cuenta de que recuperar mi autonomía no era solo una cuestión práctica, sino un proceso de reconstrucción de mi identidad como persona competente y valiosa. El detalle intrigante era que cada acción que tomaba para recuperar mi independencia generaba reacciones cada vez más reveladoras por parte de Mateo y Clara, como si mi resistencia los estuviera obligando a mostrar aspectos de su personalidad que habían mantenido cuidadosamente ocultos. Sus métodos de persuasión se volvían más desesperados, más transparentemente manipulativos, como si hubieran perdido la confianza en su capacidad para controlarme sutilmente y estuvieran recurriendo a tácticas más obvias y directas. La decisión de asumir completamente el control de mi vida estaba no solo tomada, sino implementada de manera sistemática,
pero cuando revisé los documentos legales que María Elena me había ayudado a preparar, encontré una cláusula específica que no recordaba haber discutido en detalle. Era una sección sobre la revocación formal de cualquier poder o autorización que hubiera otorgado previamente a familiares, y la fecha en los documentos preparatorios indicaba que había sido iniciada 6 meses atrás, mucho antes de que tuviera conciencia de estar en una situación de abuso. Según los papeles, yo había firmado algo llamado poder preventivo durante una visita médica a la que Mateo me había acompañado. Un documento que aparentemente le daba autoridad para tomar decisiones en mi nombre, en caso de que fuera declarada incapaz. Un aspecto fundamental de mi transformación permanecía misterioso incluso para mí misma. ¿Cuándo exactamente había comenzado este proceso de despertar interno? ¿Y qué había sido el verdadero catalizador de mi capacidad para reconocer y resistir la manipulación? La fecha en los documentos sugería que alguna parte de mi mente había estado preparándose para esta confrontación mucho antes de que mi conciencia racional entendiera completamente lo que estaba sucediendo. Había sido mi subconsciente el que había estado documentando problemas, guardando evidencia, preparándose para una batalla que mi mente consciente aún no había decidido luchar. El detalle más intrigante era que mi ritual compulsivo con el libro de García Márquez había comenzado aproximadamente en la misma época que aparecía ese poder preventivo, como si mi necesidad de conectar con mi identidad intelectual hubiera sido una forma inconsciente de resistencia mucho antes de que pudiera articular conscientemente lo que estaba perdiendo. La transformación no había sido un evento súbito, sino un proceso gradual de recuperación que había estado ocurriendo en paralelo con el proceso gradual de mi sometimiento, como si dos versiones de mí misma hubieran estado luchando silenciosamente durante meses. Pero ahora que tenía todas las herramientas legales y el apoyo necesario, la batalla final estaba a punto de comenzar, y por primera vez en años, sabía que tenía una posibilidad real de ganar. El sábado por la mañana en que Mateo y Clara llegaron a mi departamento cargando bolsas del supermercado Norte y llevando la llave que habían usado libremente durante meses, mi transformación se manifestó en toda su magnitud ante sus ojos completamente desprevenidos. Los escuché subir las escaleras con la confianza habitual de quien tiene acceso garantizado, sus voces alegres discutiendo los planes para reorganizar la despensa y revisar los medicamentos, como si fuera otro sábado normal de control disfrazado de cuidado. Cuando Mateo insertó su llave en la cerradura y no funcionó, escuché un momento de silencio confundido antes de que probara nuevamente, esta vez con más fuerza, como si la cerradura estuviera simplemente trabada. Abrí la puerta con una calma que no había sentido en mi propio hogar durante meses, vestida con mi mejor blusa azul, la que Clara había declarado demasiado llamativa para una mujer de mi edad, y con el cabello peinado de la manera que a mí me gustaba, no de la forma más apropiada para mi edad, que habían estado imponiendo. En sus rostros vi una sorpresa genuina que revelaba cuán completamente me habían subestimado, cuán poco habían anticipado que pudiera tomar acciones independientes para cambiar las dinámicas de poder que habían establecido tan cuidadosamente. La competencia que demostré para manejar la situación, mantener la calma, articular mis pensamientos claramente, sostener su mirada sin intimidarme, sorprendió incluso a Irene, que había venido como apoyo moral y ahora me observaba desde el sofá con una admiración que sugería que había descubierto aspectos de mi personalidad que ni ella había anticipado completamente. «¿Qué pasó con la cerradura, mamá?», preguntó Mateo, y en su tono detecté inmediatamente la primera grieta real de incertidumbre que había escuchado en su voz durante todo el año. Era obvio que habían llegado con una agenda específica para el día, planes que ahora se veían obstaculizados por algo que no habían previsto: mi capacidad para tomar decisiones autónomas sobre mi propio espacio. Cambié las cerraduras porque decidí cambiar muchas cosas en mi vida. Respondí con una firmeza que brotó desde algún lugar profundo que había estado esperando años para manifestarse. Las palabras salieron de mi boca con una autoridad natural que no había ejercido desde mis días de coordinadora en la biblioteca, cuando dirigía reuniones con autoridades municipales y defendía presupuestos ante comisiones hostiles.
La revelación parcial era que mi capacidad de liderazgo y confrontación había estado latente todo este tiempo, esperando las circunstancias correctas y la motivación suficiente para emerger completamente. Pero lo que más impactó a Mateo y Clara fue la presencia de Irene como testigo, algo que claramente no habían anticipado y que cambió inmediatamente la dinámica de poder en la habitación. Ya no era solo yo contra ellos. Ahora había una observadora externa, alguien que podía verificar y recordar lo que se dijera, alguien que conocía mis derechos y estaba preparada para defenderlos. Las reacciones de Mateo y Clara fueron mucho más reveladoras de su verdadero carácter de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Clara inmediatamente adoptó un tono de voz que ahora reconocía como manipulativo. «Beatriz, querida, ¿no crees que estás tomando decisiones muy drásticas sin consultarnos? Somos tu familia, nos preocupamos por vos. No entendemos por qué nos estás excluyendo de esta manera». Pero la pregunta implícita detrás de su desesperación era transparente. ¿Cómo habían perdido tanto control tan rápidamente sobre alguien que habían llegado a considerar completamente manejable? Su voz tenía una calidad casi desesperada que no había escuchado antes, como si se hubiera dado cuenta de que las reglas del juego habían cambiado fundamentalmente. Mateo intentó un enfoque diferente, apelando a la culpa familiar. «Mamá, no podés hacernos esto. Después de todo lo que hemos hecho por vos, después de todo el tiempo y la energía que hemos invertido en cuidarte, ¿así nos pagás? ¿Cerrándonos la puerta como si fuéramos extraños?» Sus intentos de minimizar mi decisión terminaron exponiendo las limitaciones fundamentales de su propia comprensión. Habían construido una versión conveniente de mí que servía a sus necesidades emocionales y prácticas, pero nunca se habían molestado en conocer o respetar a la persona real que vivía detrás de esa construcción. Cuando Irene le preguntó específicamente qué habían hecho que yo hubiera solicitado directamente, el silencio que siguió fue tan revelador como cualquier confesión explícita. La información contradictoria se manifestó cuando Clara mencionó que habían hecho tanto por mí, pero no pudieron articular específicamente qué habían hecho que realmente correspondiera a mis necesidades expresadas versus sus percepciones de lo que yo necesitaba. «Beatriz siempre parecía agradecida por nuestra ayuda», dijo Clara, pero cuando Irene le pidió ejemplos específicos de cuándo yo había expresado gratitud versus simplemente cortesía social, se quedó sin respuestas convincentes. Era como si hubieran confundido mi educación y buenas maneras con aprobación de sus acciones, interpretando mi silencio como consentimiento cuando en realidad había sido estrategia de supervivencia. Para Mateo y Clara, las consecuencias naturales de sus acciones se manifestaron de formas que claramente no habían anticipado ni preparado psicológicamente. Se encontraron enfrentando no solo la pérdida inmediata del control que habían ejercido sobre mi vida cotidiana, sino el descubrimiento incómodo de cuánto habían llegado a depender emocionalmente de sentirse superiores, necesarios e indispensables en mi vida. El detalle intrigante que emergió durante nuestras conversaciones fue que su cuidado hacia mí había funcionado como una forma de validar su propia importancia y competencia. Y sin esa dinámica, se veían forzados a confrontar sus propias inseguridades sobre su valor como personas y como familia. Mateo, en particular, parecía genuinamente confundido por mi capacidad para funcionar independientemente. «Pero mamá, siempre dijiste que era difícil para vos manejar todas estas cosas sola. Siempre parecías agradecida cuando te ayudábamos». Su comentario reveló que había interpretado mi cortesía social y mi agotamiento temporal como evidencia permanente de incompetencia, nunca considerando que su ayuda a menudo creaba más estrés del que aliviaba. Las capas de dependencia que se revelaron eran más complejas de lo que había imaginado. Ellos habían llegado a necesitar que yo los necesitara, creando un ciclo donde mi independencia se sentía como una amenaza a su identidad como buenos hijos. Durante los días siguientes, sus intentos de recuperar control se volvieron cada vez más desesperados y transparentes. Clara me llamó llorando, diciendo que no podía dormir pensando en que yo estaba sola y vulnerable en mi departamento. Mateo apareció en mi puerta con un ramo de flores,
pidiendo disculpas por cualquier malentendido, pero insistiendo en que solo querían estar seguros de que estaba bien. Cada estrategia que intentaban revelaba más claramente sus verdaderas motivaciones. No estaban preocupados por mi bienestar, sino por su pérdida de control. Clara intentó un último recurso emocional. Beatriz, entendemos que estés molesta, pero pensar que somos tus enemigos es muy triste. Solo queríamos lo mejor para vos. Si cometimos errores, podemos hablar y corregirlos. Pero su oferta de corrección vino acompañada de condiciones implícitas que revelaban que aún no entendían fundamentalmente el problema. Seguían asumiendo que tenían derecho a tomar decisiones sobre mi vida. Solo estaban dispuestos a ser más consultivos en el proceso. Cuando les expliqué que el problema no era la falta de consulta, sino la falta de respeto a mi autonomía, sus expresiones de confusión fueron genuinas. Realmente no entendían la diferencia. Para mí, el contraste entre mi nueva prosperidad emocional y mental versus mi situación previa de sumisión era tan dramático que a veces me costaba creer que la mujer oprimida de hace pocas semanas y la mujer empoderada del presente fueran la misma persona. Mi departamento había vuelto a llenarse de mis libros rescatados, organizados exactamente como me gustaba, no según criterios ajenos de seguridad o apropiedad. Mis tardes se poblaron nuevamente de conversaciones telefónicas significativas, con amigas que había perdido de vista, reuniones del club de lectura que había abandonado, y actividades que había elegido por placer genuino en lugar de aprobación familiar. Había vuelto a cocinar los platos que me gustaban, milanesas con ensalada mixta, empanadas de carne cortada a cuchillo, locro los domingos, en lugar de las comidas más saludables para mi edad, que Clara había estado imponiendo. Había reorganizado los muebles según mis preferencias estéticas y de comodidad, no según criterios de prevención de caídas, que habían convertido mi hogar en un espacio aséptico. Había recuperado el control sobre mi propio espacio físico y emocional, desde la temperatura del aire acondicionado hasta la música que escuchaba mientras leía. Pero la técnica del pero reveló una verdad aún más profunda sobre mi proceso de recuperación. El verdadero valor no estaba simplemente en haber recuperado mi independencia práctica, sino en haber redescubierto en el proceso que nunca había perdido realmente mi competencia, mi inteligencia o mi derecho a la autodeterminación. Solo había dejado de ejercer esos atributos bajo la presión constante de quienes me convenían de que ejercerlos era egoísta, peligroso o inapropiado para mi edad. La transformación no había sido tanto una recuperación como una liberación de capacidades que siempre habían estado presentes, pero suprimidas por expectativas sociales y familiares que no tenían base en la realidad. La revelación final y más significativa conectó mi transformación personal con un propósito que trascendía completamente mi situación individual y se extendía hacia un impacto social más amplio. Cuando comencé a participar activamente en el grupo de apoyo para adultos mayores del Centro Comunitario San Vicente, descubrí que mi historia no era única, sino representativa de un patrón sistemático que afectaba a toda una generación de mujeres que habían sido gradualmente convencidas de que su edad las convertía automáticamente en cargas familiares en lugar de recursos comunitarios valiosos. María del Carmen Herrera, una antigua profesora de matemáticas de 68 años, había sido convencida por sus hijas de que era demasiado confundida para manejar sus propias finanzas, a pesar de haber balanceado presupuestos escolares durante 30 años. Elena Rosales, una exenfermera de 71 años, había sido persuadida de que ya no era seguro para ella vivir sola, aunque había cuidado pacientes en estado crítico durante décadas en el Hospital Córdoba. Rosa María Vega, una antigua secretaria municipal de 75 años, había sido convencida de que necesitaba supervisión para tomar sus medicamentos, a pesar de haber coordinado horarios complejos para funcionarios durante toda su carrera. En cada una de estas historias reconocía elementos de mi propia experiencia. Mujeres competentes siendo sistemáticamente infantilizadas por familiares que confundían control con cuidado, que interpretaban la edad como incapacidad automática, que no podían distinguir entre ofrecer apoyo y imponer dependencia.
Pero lo más revelador era que todas nosotras habíamos sido mujeres profesionales exitosas, con carreras respetables, con décadas de experiencia tomando decisiones importantes, y sin embargo, habíamos sido reducidas a objetos de cuidado por familias que aparentemente habían olvidado completamente nuestras competencias previas. Me había convertido, sin haberlo planeado conscientemente, en el catalizador que estas mujeres necesitaban para reconocer y cuestionar los patrones de subestimación que habían aceptado como naturales e inevitables. Mi historia les proporcionaba no solo validación emocional, sino un modelo práctico de resistencia. Si yo había podido recuperar mi autonomía a los 72 años después de meses de sometimiento, ellas también podían hacerlo. Más importante aún, mi ejemplo les mostraba que la edad no era una barrera para la autodeterminación, sino una fuente de sabiduría y experiencia que las hacía más capaces, no menos, de tomar decisiones sobre sus propias vidas. El círculo de empoderamiento comenzó a expandirse de manera casi orgánica. Cuando María del Carmen escuchó cómo había recuperado el control de mis finanzas, decidió programar su propia cita con el banco para revisar sus cuentas sin intermediarios, descubriendo que tenía significativamente más dinero del que sus hijas le habían hecho creer. Cuando Elena escuchó sobre mi confrontación exitosa con Mateo y Clara, encontró el valor para tener una conversación honesta con sus hijas sobre la diferencia entre apoyo genuino y control paternalista. Cuando Rosa María vio mi ejemplo de documentar legalmente mis derechos, decidió consultar con un abogado sobre sus propias opciones para revocar poderes que había otorgado sin entender completamente las implicaciones. Cada éxito individual generaba ondas que se extendían a otras mujeres en situaciones similares. Comenzamos a reunirnos semanalmente, no como un grupo de apoyo tradicional centrado en lamentarnos, sino como una red de estrategia y acción mutua donde compartíamos recursos legales, técnicas de resistencia y validación emocional para enfrentar la resistencia familiar que inevitablemente acompañaba nuestros procesos de recuperación de autonomía. Irene, con su experiencia legal, se convirtió en nuestra asesora informal, ayudándonos a entender nuestros derechos y conectándonos con profesionales que respetaban nuestra dignidad. El cliffhanger resolutivo estableció un ciclo de empoderamiento que prometía continuar expandiéndose indefinidamente. Cada mujer que encontraba su voz y reclamaba su autonomía inspiraba directamente a otra a examinar su propia situación y considerar sus propias opciones. Habíamos creado informalmente una red de apoyo mutuo que operaba como un antídoto contra el aislamiento que nuestras familias habían usado como herramienta de control. Ya no éramos mujeres solitarias enfrentando la manipulación familiar individualmente. Éramos una comunidad de mujeres experimentadas que se apoyaban mutuamente para mantener su dignidad y autonomía. Pero la pregunta implícita final sugería un potencial aún mucho más amplio y transformador. Si nosotras, mujeres de entre 65 y 75 años, habíamos podido reclamar nuestra autonomía tan completamente después de años de sometimiento gradual, ¿cuántas otras mujeres en situaciones similares estaban esperando solo el ejemplo correcto, el apoyo adecuado y la información necesaria para hacer lo mismo? ¿Cuántas familias podrían beneficiarse de aprender a distinguir entre cuidado auténtico y control disfrazado? ¿Cuántos hijos adultos necesitaban entender que respetar la autonomía de sus padres era una forma superior de amor que protegerlos de responsabilidades que aún podían manejar competentemente? La información contradictoria final transformó completamente mi comprensión de toda la experiencia que había vivido durante los últimos 2 años. Lo que había comenzado sintiéndose como el fin inevitable y natural de mi vida independiente, el declive esperado que supuestamente acompaña al envejecimiento, se había revelado como el verdadero comienzo de mi período de mayor libertad, autoridad y propósito social. Mi edad, lejos de ser la limitación que Mateo y Clara habían usado para justificar su control, había sido la fuente exacta de la sabiduría, la perspectiva y la determinación que necesitaba para reconocer la manipulación y desarrollar estrategias efectivas para combatirla.
Los 72 años que habían sido presentados como una desventaja se habían convertido en mi ventaja principal. Tenía décadas de experiencia leyendo personas y situaciones. Entendía dinámicas de poder por haber navegado el mundo profesional durante décadas. Poseía recursos financieros acumulados durante una vida de trabajo responsable y había desarrollado una red social de mujeres igualmente experimentadas y capaces. La fragilidad que me habían atribuido era en realidad una fortaleza disfrazada. La sabiduría para elegir mis batallas cuidadosamente, la paciencia para planear estratégicamente, y la perspectiva para entender que algunas pérdidas temporales podían ser el precio necesario para victorias más significativas a largo plazo. Mi experiencia profesional como bibliotecaria, que Mateo y Clara habían minimizado como ya no relevante, resultó ser exactamente la preparación que necesitaba para esta batalla. Décadas de organizar información, investigar recursos, conectar con redes de apoyo y defender presupuestos ante burocracias hostiles. Mi conocimiento de literatura, que habían descartado como acumulación innecesaria, me había dado el vocabulario emocional e intelectual para articular mi experiencia, para reconocer patrones de opresión y para imaginar alternativas de empoderamiento. Mi historia de activismo estudiantil, que habían ignorado como cosas del pasado, me había enseñado que el cambio social comienza con individuos que se niegan a aceptar injusticias normalizadas. Sentada en mi sala de estar completamente restaurada según mis propios gustos, rodeada de mis libros rescatados y organizados según mi propio sistema, respirando el aroma fresco de las plantas que había vuelto a cultivar en el balcón, abrí una carta que había llegado esa mañana. Era de mi nieta Valentina, de 18 años, que estaba comenzando su carrera de trabajo social en la Universidad Nacional de Córdoba y había escuchado sobre mi transformación a través de conversaciones familiares tensas. Su carta decía: Abuela Beatriz, mamá y papá no entienden por qué estás siendo tan difícil, pero yo creo que estás siendo valiente. Me inspira ver que una mujer de tu edad pueda enseñarnos que nunca es demasiado tarde para defenderse y reclamar el respeto que siempre mereció. Espero tener tu coraje cuando llegue a tu edad, y espero no necesitarlo, porque habré aprendido a no dejarlo ir nunca. Te amo y te admiro más de lo que podés imaginar. No había rastro de rencor o amargura en mi corazón mientras leía esas palabras. Solo la profunda satisfacción de una mujer que había aprendido que la edad trae sabiduría en lugar de debilidad, que había descubierto que nunca es demasiado tarde para establecer límites saludables y que había entendido que reclamar el respeto propio no es un acto de egoísmo, sino de dignidad fundamental. Mi historia había terminado exactamente donde debía comenzar, conmigo misma, en mi propio hogar, rodeada de mis propias elecciones, viviendo completamente en mis propios términos y sirviendo como ejemplo para otras mujeres de que la autonomía y el respeto no tienen fecha de vencimiento. La recontextualización total me permitía ver que cada momento de sometimiento había sido también un momento de aprendizaje sobre lo que no estaba dispuesta a tolerar. Cada concesión forzada había sido también información sobre mis propios límites. Cada día de silencio había sido también preparación para el momento en que finalmente hablaría con la voz completa de mis 72 años de experiencia, conocimiento y sabiduría acumulada. El final no era realmente un final, sino un comienzo. El comienzo de una nueva fase de mi vida, donde la edad era una fuente de poder en lugar de una excusa para la powerlessness, donde la experiencia era un activo en lugar de una carga, donde ser mujer mayor significaba ser respetada en lugar de ser controlada. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.